Este hueso tiene la forma de una S en cursiva y este hueso va a unir el miembro superior al tronco y le permite girar alrededor de mí. La clavícula, un hueso en forma de una S en cursiva que junto con la escápula va a formar la cintura escapular y permite la unión del miembro superior con el tronco y girar sobre el tronco. Es uno de los huesos más propensos a fracturarse, especialmente en los niños, por la caída directamente sobre el hombro. Y este hueso, su parte más débil es en su tercio medio lateral. La parte más débil es en su tercio medio lateral. La clavícula es un hueso largo ubicado en la parte anterior superior del tórax que conjunto con la escápula van a formar la cintura escapular. Este hueso largo presenta dos extremidades, una extremidad external, una extremidad acromial, dos caras, una cara superior, una cara inferior y dos bordes. Tenemos el borde posterior y el borde anterior. En la cara superior vemos que es casi totalmente lisa, únicamente vamos a hallar inserciones musculares del músculo externo cledomastoideo medialmente y lateralmente y posterior al trapecio, e inferiormente tenemos al deltoides. En la cara inferior vamos a hallar una excavación que es para el músculo subclavio, que se llama surco del músculo subclavio. Yéndonos hacia la extremidad external hallamos otra superficie rugosa que es la inserción del ligamento costoclavicular, que es la impresión del ligamento costoclavicular. Dirigiéndonos hacia la extremidad acromial vamos a hallar un conjunto de rugosidades que se llama la tuberosidad corococlavicular, donde se divide en anterior la línea trapezoidea, que se inserta el ligamento trapezoideo, y posterior el tubérculo conoideo. Yéndonos hacia la parte media encontramos el agujero nutricio del hueso. En nuestro borde anterior de la clavícula encontramos las inserciones del músculo pectoral mayor y lateralmente los fascículos del deltoides. Y en el borde posterior encontramos la inserción del músculo trapecio. La extremidad acromial, como podemos apreciar, es elíptica, es aplanada, alargada de anterior a posterior, es articular y se apoya sobre el acromión. Está orientada en sentido inverso, la cara articular para el acromión. En la extremidad external, que es la parte más voluminosa de la clavícula, en su cara encontramos en la cara inferior una superficie en forma de triángulo, que es la cara articular external. La escápula es uno de los huesos planos y anchos que, junto con la clavícula, forman la cintura escapular. Este hueso plano y ancho tiene la forma de un triángulo. Este hueso está orientado sobre la parte posterior y superior del tórax a la altura de las 7 primeras costillas. Presenta dos caras, esta es la cara anterior o costal, la cara posterior. Presenta tres ángulos, el ángulo superior, el ángulo inferior y el ángulo lateral. Presenta tres bordes, tenemos un borde superior, un borde medial y el borde lateral. En toda la cara anterior o costal vemos una depresión que es la inserción de todo el músculo subescapular. Al límite del borde lateral vemos una saliente alargado, semicilíndrico, que se denomina el pilar de la escápula, que forma el labio medial de un surco que se denomina el surco del borde lateral de la escápula, donde fascículos inferiores van a llegar del músculo subescapular en toda esta parte. Desde el ángulo superior hacia todo el borde medial y ángulo inferior tenemos la inserción del músculo serrato anterior. Hablamos de la cara posterior, vemos que es fácil identificarla porque en ella vamos a encontrar una estructura implantada transversalmente que es la espina de la escápula, que contribuye a formar la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. La fosa supraespinosa donde se va a insertar el músculo supraespinoso y la fosa infraespinosa donde se inserta el músculo infraespinoso. La espina tiene dos caras y dos vertientes. La vertiente superior donde se va a insertar el músculo trapecio y la inferior donde se va a insertar el músculo deltoides. En su parte media vamos a hallar un ensanchamiento denominado tubérculo deltoideo. La espina continúa lateralmente con la apófisis que es el acromión. Esta estructura aplanada que presenta bordes y también presenta dos caras. El borde lateral donde se inserta el deltoides y el borde medial donde se va a insertar el trapecio. Borde lateral donde se inserta el deltoides y el borde medial donde se inserta el trapecio. Estos dos bordes se unen y forman el ángulo del acromión. Podemos ver la inserción de dos músculos que van a hallarse separados por una escotadura. Estos músculos van a ser, en su parte superior se inserta el redondo menor y en su parte inferior el redondo mayor. Estos están separados por una escotora vascular que es por donde van a pasar. Por este surco van a pasar ramas de la arteria vena subescapular. Tenemos el borde superior que va a terminar lateralmente a la altura de la escotadura de la escápula. Este borde superior, el borde medial, que es el más grande de los tres bordes que hay, parado también por un surco que sirve de inserción a los músculos que he mencionado, el redondo menor, superiormente y el redondo mayor. Bueno, la escápula tiene tres bordes, presenta un borde medial, un borde lateral y un borde superior. El borde medial es uno de los bordes más grandes de los tres, el borde superior que termina a la altura de la escotadura de la escápula, el borde lateral que está constituido por una cresta que separa el surco de estas superficies que da inserción al músculo redondo mayor y el redondo menor. Esta cresta termina en la superficie rugosa y triangular denominada
tubérculo infraglenoideo, donde se va a insertar el músculo del tendón de la cabeza larga del músculo del tríceps braquial. Y también tenemos el ángulo superior, el ángulo inferior y el lateral. El ángulo superior, que se va a insertar el músculo elevador de la escápula, el inferior, el dorsal ancho, y el lateral, que bueno, está formado por 3 partes. Esas 3 partes son la cavidad glenoidea, que sirve de inserción a la cabeza del húmero, y en el centro tiene un saliente romo, que es el tubérculo glenoideo. La unión de sus 2 tercios superior forma la escotadura de la cavidad glenoidea. El cuello de la escápula es quien da soporte a la cavidad glenoidea y comunica la fosa supraespinosa con la infraespinosa, el cuello de la escápula, de la cavidad glenoidea. La apófisis coracoides tiene la forma de un dedo semiflexionado. Esta se va a implantar sobre la cara superior del cuello y presenta 2 segmentos, uno vertical y uno horizontal. Tiene 2 caras, una inferior y la superior, donde vamos a ver la inserción de los músculos. Vemos la inserción del pectoral menor y cabeza corta del músculo bíceps braquial. En esta parte superior vamos a ver la inserción de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Y en el tubérculo infraglenoideo, la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Y aquí podemos ver en el acromión la inserción del músculo deltoides. El húmero es el único hueso largo que forma el esqueleto del brazo, se articula superiormente con la cavidad glenoidea e inferiormente se va a articular con el radio y con el cúbito. Presenta como todo hueso largo un cuerpo o diáfisis que predomina lo que es la longitud, por eso es un hueso largo. Y va a presentar 2 extremidades, una extremidad superior y una extremidad inferior. Va a presentar 3 caras y 3 bordes. En su vista anterior podemos ver que inferiormente tiene una ligera torcedura, entonces por eso que va a tener las 3 caras. Vamos a hallar la cara anterolateral, va a presentar una estructura llamada la tuberosidad deltoidea. En la parte inferior, la tuberosidad deltoidea, que sirve de inserción al músculo deltoides. E inferior a esta superficie tenemos la inserción para el músculo braquial. En la cara anteromedial hallamos al surco intertubercular. Y en la parte media, cerca del borde medial, podemos ver una superficie rugosa, que es la impresión del músculo, que es la inserción al músculo coracobraquial. Impresión a este también. E inferior, como podemos ver, o anterior a este, podemos ver el agujero nutricio del hueso. Y vemos una inferior al agujero nutricio del hueso, inferior a este vemos una superficie lisa, que es inserción para el músculo braquial. La cara posterior va a estar dividida en 2 por un canal ancho y poco profundo, que es el surco del nervio radial, que da paso a nervios radial y vasos braquiales profundos. Como hemos mencionado, presenta 3 bordes. Podemos ver el borde anterior, también le llaman línea áspera, borde anterior, un borde medial y el borde lateral. El borde anterior que da inserción al músculo braquial. El extremo superior de nuestro húmero está formado por la cabeza del húmero, que podemos ver que es esférica, que es redondeada, que va a ser lisa, esta es la que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. La cabeza del húmero va a estar separada del tubérculo mayor y el tubérculo menor por la estructura denominada el cuello anatómico. En el tubérculo mayor vamos a ver que va a presentar 3 carillas. Estas 3 carillas son la carilla superior donde se va a insertar el supraespinoso, la carilla media, el infra, y bueno, la posterior donde se va a insertar el redondo menor. Y tenemos al tubérculo menor. El tubérculo menor, que es medial al tubérculo mayor, se inserta el músculo subescapular. Y estos 2 tubérculos van a hallarse separados por el surco intertubercular. Este surco intertubercular es donde... En este surco intertubercular va a pasar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y rama de la arteria ciclo como el anterior. El surco intertubercular queda limitado por 2 labios. Por 2 labios o 2 crestas. La cresta del tubérculo menor y la cresta del tubérculo mayor. En la cresta donde se inserta el labio lateral, en la parte lateral se va a insertar el músculo pectoral mayor y en la parte media se va a insertar el músculo redondo mayor. Y el dorsal ancho se va a fijar en el fondo del surco intertubercular. El cuello quirúrgico es quien va a unir el cuerpo del húmero con el extremo superior. En el extremo inferior, lo que podemos distinguir es una porción que es media articular y 2 epicóndilos. Un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. En media vemos una estructura en forma de una polea, que es la troclea del húmero. Y en la parte lateral vemos una estructura redondeada, que es el capítulo del húmero. Y en el medio de ambas estructuras vemos el surco capítulo troclear. Esta troclea se articula con la escotora troclea del húmero. Bueno, superior a la troclea hallamos 2 depresiones. Vemos a la fosa radial y a la fosa coronoidea. Bueno, vemos a los epicóndilos, que son 2, situados lateral y medialmente. Vemos aquí lateralmente el epicóndilo lateral, donde se van a insertar los músculos epicóndilos laterales y medialmente los músculos epicóndilos mediales.